Ahora yo les propongo recordar aquellas viejas canciones de la década de los años 90. Una década que sin duda fue la del siglo XX, que también fue la última era dorada de la industria discográfica, mientras muchos melómanos comprábamos la colección de vinilos en CDs. Las campañas no alcanzaban a imaginar la derrota que éstas les esperaban con el cambio del milenio. Nacía Napster, una plataforma de música, el MP3, el intercambio de archivos por internet, nacía en esta época. Fue un tiempo de vacas gordas, con dinero para apostar por la música alternativa, como esta que vamos a hablar, el grunge, el Britpop, el hip hop y la electrónica. Recordemos aquellas viejas canciones. Por ejemplo, tenemos a una canción emblemática de la época de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, que ya muchos conocemos el significado de la canción y cómo fue que le vino de inspiración al cantante a Kurt. Pero hablemos de la canción. Por allá en 1991, seguramente tenías 15 o 16 años de edad cuando salió esta canción. Es muy posible que hayas vivido la salida de esta canción, Smell Like Teen Spirit, que fue un perfume, una colonia, un perfume de la novia de Kurt Cobain, que usaba ella, ¿no? Como una auténtica revelación era esa canción. De pronto puede que Nirvana no inventara absolutamente nada, pero sintetizaban a la perfección el indie, el punk y el rock alternativo de los años anteriores, 80s, y lo catapultaban al mainstream como una furia inusitada. Por un breve periodo de tiempo, esta canción representó el asalto del underground al poder de la MTV y las grandes campañas de discos abriendo camino a todo lo que estaba por llegar, sea bueno o sea malo, en la década que estamos hablando. Tenemos a las TLC con la canción Waterfalls de por allá 1995. Esta canción más emblemática del grupo femenino fue un éxito rotundo a pesar de tratar temas bastante fuertes, duros, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes y además el propio SIDA, que en aquel entonces esto era un tabú. De entrada, ni siquiera el sello de las Atlanta lo veía claro, pero un videoclip en específico de $1 millón impulsó la canción, que advierte del peligro de elegir según qué caminos en la vida, un medio de tiempo de un nu soul con un estribillo inolvidable que nos ocurra como una madre a un adolescente descarriado. Convertidas en agua, las componentes las componentas de TLC no pedían que no persiguiéramos cascadas, que más bien nos quedáramos en las orillas de los ríos y los lagos ya conocidos. Tenemos en otro que se viene a mi memoria, PJ Harvey con el tema Down Be Water, que fue publicado en 1995. Esta canción, después de Dry de 1992 y Rhythm of Me de 1993, PJ Harvey ya era toda una estrella de culto del circuito alternativo. Sin embargo, su blues punk y su figura extravagante todavía tendría que crecer aún más, y lo hizo con la canción To Bring You My Love de 1995, primer disco de Sin Su Trío, coproducido por ella misma con Flood y el desde entonces inseparable John Parrish. Harvey agrandó su sonido, dejando atrás la minimalista anterior imagen. La canción Rid of Me lo había producido Steve Albini, ¿te acuerdas? Y apostándole por elementos electrónicos y un cuarteto de cuerda. La canción Down Be Water es una murder ballad terrible sobre una madre que deja que su hija recién nacida se ahogue, con guiño a Led Belly. La canción del grupo Massive Attack, tenemos por acá Unfinished Sympathy, que lo publicó en el mismo año de la canción de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, en 1991. Esta Unfinished Sympathy fue el tercer single de la historia de este grupo Massive Attack, incluido el fundacional Blue Lines
de 1991 es una piedra angular del trip hop, con una influencia que llega hasta nuestros días. Con la voz llena de soul de Shara Nelson, el latido de hip hop y una orquesta sinfónica como rasgos más distintivos, la pieza nos sumerge en una especie como de épica desazogante que nos agarra y ya no suelta, o ya no nos suelta. Para evitar la censura en la radio a la hora de promocionarla, era porque por supuesto era la época que atravesábamos la guerra del Golfo, el grupo pasó a llamarse solamente Massive, dejando de lado el Attack. Nene Cherry, con la canción Woman de 1996, no es la primera respuesta de la historia a una canción machista desde una perspectiva feminista. Recordemos el inolvidable Respect de Aretha Franklin, por ejemplo, contestando a la pieza del mismo título de Otis Redding. En este caso, Nene Cherry se inspiró en la paternalista ¿cómo es? It's a Men's World de James Brown, para crear un himno al empoderamiento femenino bajo los parámetros estéticos del trip hop de la época, y que todavía ahora resulta tremendamente emocionante. El disco donde estaba incluida se llamaba Man, y también contenía la maravillosa 7 Seconds o 7 Seconds, cantada por Josu Indoor y convertida en un hit un par de años antes. Tenemos a Björk con la canción Army of Me, también publicado en 1995. Björk, en cambio, eligió como primer single de su aclamado segundo trabajo, Post, de 1995, esta pieza de rock industrial con aires un poco futuristas, en el que la islandesa riñe a su hermano por su comportamiento. Si te quejas, una vez más encontrarás un ejército de mí, dijo, repitiendo el estribillo sobre el martilleo de una base rítmica maquinal. En 1995 la música de Björk nos mostraba una especie como de distopia, utopía, donde los robots tendrían sentimientos y podíamos incluir o intuir el futuro, pero todavía no alcanzábamos a verlo del todo. La banda Pulp, con la canción Common People de 1995, durante largo tiempo fueron los grandes tapados del Britpop. Jarvis Cocker, por ejemplo, y los suyos habían fundado el grupo en el Sheffield de 1978 y habían debutado en disco en 1983. Perdón. Pero hasta Different Class de 1995, su quinto trabajo, no alcanzaron el éxito que merecían. Gran parte de la culpa se debía a esta canción, un monumento irónico, bailable, irresistible a la lucha de clases sobre una chica rica que quiere vivir y sentir como la gente normal, entre comillas. Jarvis le dice, ¿seguro? ¿Sure? Como pregunta. Y tenemos a Daft Punk con Daft Punk, que salió por allá en el año 97. Desde que se han separado los hermanos, creo que son, volveríamos a valorarlos todavía aún más, este enorme legado que dejó el dúo francés, empeñado en acercar la música house y disco a los seguidores del rock y viceversa. El riff pegajoso que tenían como un chicle en el zapato estaba sacado del sonido de una sirena, con una melodía inspirada en Giorgio Moroder. Curiosamente querían emular los discos de gangsta rap de la época, que a su vez bebían del funk de los años 70. Una muestra de esto del genio compartido por Thomas Bangalter y Guy Manuel de Omen Cristo, ya en su primer trabajo Homework del año 97, rematada por un inolvidable video de Spy Hunts. ¿Cómo no olvidar a Oasis? ¿Cómo no recordarlo? Con la canción Life Forever de 1994,
el tercer single del debut de Oasis, titulado Definitely Maybe, en 1994. Entroncaba con la psicodelia de los Stone Roses de Manchester como ellos mismos, pero también con el pop británico más clásico, y es seguramente este registro atemporal lo que se peleaba con más ganas a principios de los años 90. Melodías pop de toda la vida, reminiscentes de los Beatles, con guitarras que sonaban a clase trabajadora elevándose por encima de estas grisuras cotidianas, estribillos gloriosos mediante. Y cómo no, a Sinéad O'Connor con Nothing Compares to You de 1990, otra gran canción de Prince, por cierto, dicho sea de paso. Qué manera más impresionante de empezar una década como esta. Una artista irlandesa desconocida en nuestro país elige una pieza de Prince casi inédita y la convierte en icónica. Con la canción descubrimos también una cantante con una fuerte personalidad muy distinta, el canon de los 80s, con la cabeza rapada al uno, sin pelos en la lengua en las entrevistas, sin temor a represalias por sus ideas religiosas o políticas que le costó su carrera. O'Connor pensó que Prince la querría por haber cantado su canción, pero se encontró con el ser humano más aterrador que había conocido nunca, incluso más aterrador que mi madre, dijo en una vez en el Belfast Telegraph, sin saberlo. La lágrima que derramaba en el video de Nothing Compares to You estaba más que justificada. Radiohead con Paranoid Android de 1997, también otra canción que se me viene después de parecer unos One Hit Wonder por ahí con Creep, que muchos lo recordamos y lloramos y bohemiamos con esta, y de intentar alejarse de ello con su segundo trabajo, The Bends, que salió en 1994. Radiohead dieron un salto definitivo hacia lo que sería ahora un OK Computer del año 1997, un disco que apuntaba más de 2000 más a los 2000 que a los 90 mismo, y la canción insignia fue esta, Paranoid Android. Muy extraña elección para un single, ya que duraba más de 6 minutos y tenía varias secciones muy diferenciadas entre ellas. Sin embargo, esta pieza musical con aires de rock progresivo conectaría a la perfección con un momento en que ya se vislumbraba la alineación que provocaban sobre la gente el capitalismo moderno y las nuevas tecnologías. Radiohead, como siempre, creaban belleza a partir de sentimientos de angustia y extrañeza mientras se consagraban. ¿Estás de acuerdo? Sí. Otra de los Breeders, Cannonball, publicado en 1993. La línea de bajo más conocida y celebrada de los 90, muy posiblemente, tal vez, quizás, maybe. El grupo de las hermanas Deal, ya sin Tania Donnelly, saboreó el éxito con este hit instantáneo, básico, sucio y divertido, que explotó, tal como adelanta el título, como un cañonazo. Los Pixies se habían separado mientras Kim Deal estaba en el estudio grabando la canción, e irónicamente su proyecto paralelo sí se benefició del boom del rock alternativo propiciado por el éxito de Nirvana y el grunge. Lastimosamente, esta no volvería a repetirse nunca más, un éxito como este. Pavement, la canción Range Life de 1994, otro gran éxito. Crooked Rain, el segundo disco de Pavement, uno de los grandes hitos de la música de los años 90, toda una década. Contiene otros hits de melodías maravillosamente desastradas como Could You Hire o Gold Sounds, pero el espíritu irónicamente campestre de la canción Rage Life
resultaba algo especial divertido en la época en que los reyes del lo-fi demostraban que pedía seducirse a público y crítica con canciones aparentemente torpes, pero solamente aparentemente. Fijarse que en el talento compositivo de Steven Malkmus, que aprovechaba la letra para lanzar un beef a los Smashing Pumpkins y a los Stone Temple Pilots, aunque quién sabe por qué. Toda la música de los californianos parecería teñida de un humor bastante absurdo, casi dadaísta. Los Blur con Girls and Boys, sí, de 1994, un himno indiscutible, este desenfreno juvenil que se halló, se bailó, se halló hasta la extenuación en bares musicales y discotecas de la época durante esta década. Era el primer single de Party Life de 1994, el tercer disco de Blur, el trabajo que los catapultaría más adelante a la primerísima línea de lo que se llamó Britpop. Con Oasis, sus rivales, se disputaron el trono del pop británico durante una muy buena temporada, emulando un poco aquella pregunta de ¿tú qué eres más? ¿The Beatles o Stones? En ese momento se tendrían las ganas de fiesta, seguramente que eras más que Girls and Boys. El Underworld de Born Sleepy Nooks de 1995, un temazo. Quiso ser el grito del auxilio de un alcohólico. Carl Hyde, mitad del dúo londinense, terminó popularizándola el techno entre el público masivo gracias a su inclusión en la banda sonora de Trainspotting de Danny Boyle de 1996. Esta canción repetitiva, fragmentada, que quería representar el punto de vista de alguien que va muy pasado, se ha convertido en una pieza icónica de un momento en que la cultura del club y los raves hicieron fortuna entre la juventud, ofreciendo una vía de escape a una realidad a menudo demasiado jodida. Desde los acordes iniciales con rebote, reconocibles al instante, hasta la batucada final, Born Sleepy Nooks sintetiza a la perfección el momento y las ganas de fiesta de los jóvenes que teníamos en la década de los 90. Los Beastie Boys, Sabotage o Sabotaje, publicado en el año 94. El primer single del cuarto álbum de los Beastie Boys, Three Communication o Comunicación 3, 94, sintetizaba a la perfección la mezcla imposible que proponían los Beastie Boys: hardcore, punk blanco injertado de rap con riff irresistible que invitaba a un poco emocionante y violento. El video de Sleepy Holmes, que emulaba las películas y series policíacas de la década de los 70, tuvo parte de la culpa de su éxito masivo y parecería el tráiler de un film trepidante que no existía. ¿Lo rodará alguna vez? ¿Algún día? La banda Portishead, Glory Box, de 1994. En la estela de Massive Attack, el Portishead dieron un paso mucho más allá de la popularización del trip hop como Dummy de 1994. Glory Box, la canción que cerraba el disco y también el tercer single del álbum, era una especie como de blues arrastrando basado a un sample de Isaac Hayes y bucle y la hipnótica voz de Beth Gibbons encima en el videoclip, caracterizada como una cantante de jazz en los años 50, meciéndose sobre la lenta cadencia y con el contrapunto de una guitarra distorsionada arañándole protagonismo. Cambiando de género, la Buenavista Social Club, también con el Chan Chan del año 97, a finales de la década de los 90 irrumpió con fuerza el son cubano gracias a la publicación de Buenavista Social Club, un disco producido por Ray Cooder que significó el renacentismo
el renacimiento, de una serie de artistas ya veteranos que habían caído en el olvido después de una revolución, la de Cuba, gracias al álbum y al documental de Wim Wenders. El público de finales de esta década descubrió nombres como Compay Segundo, Omar Aportuondo, Elías Ochoa e Ibrahim Ferrer. Canciones como Chan Chan despiertan una década nostálgica a la vez evidenciante al anglocentrismo de una época en la que nadie hubiera podido imaginar el boom latino como el actual. Como no, los Rage Against the Machine con Killing in the Name de 1992. La aparición de este grupo, Rage Against the Machine, en el panorama musical con Killing in the Name fue como un latigazo. Tenían el espíritu revolucionario del Clash, pero sonaban más agresivos y modernos para la época. Por los riffs y solos de Tom Morello, por la fusión orgánica entre el rock duro y el rap, y por el carisma de Zack de la Rocha, lanzando consignas políticas, las mismas que se han convertido en gritos de guerra, a menudo con la letra cambiada. En las pistas de baile, donde celebraba con pocos después de cada Now you do what they told ya. Complétala. Otra Suede con Beautiful Ones de 1996, cuando Bernard Buffer había dejado Suede. Muchos dudaban de que Brett Anderson lo fuera a lograr sin él. Sin embargo, Richard Oakes llenó magníficamente el vacío que había dejado el guitarrista, y con el tiempo se ha demostrado que el primer álbum del grupo Sin Butler, Coming Up de 1996, Beautiful Ones, que retrataba el hedonismo de la cultura del club de los años 90 bajo el clarísimo influjo de David Bowie. My Bloody Valentine, Only Shallow de 1991. Es imposible no hablar de este tema en la década de los 90 sin referirse al noise pop o al showgas, lo de mirarse a los zapatos, no por timidez, sino más bien porque es donde estarían los pedales de efectos. Desde Irlanda, My Bloody Valentine fue uno de los grupos más representativos de esta estética, si no el que más. Con Loveless de 1991, no solamente se han definido un sonido y una forma de hacer rock con cascadas de guitarras distorsionadas y el uso del sampler, sino más bien lograron enterrar en esta magma subliminalidad de melodías del pop cristiano, como las que canta Blinda Butcher y en este Only Shallow, brutalmente contrastadas por el muro sónico instrumental. Los Planetas, otro grupo. ¿Qué puedo hacer? La canción de 1994. ¿Qué puedo hacer? Es muy difícil explicar la excitación que se supuso la irrupción de Los Planetas en el panorama musical. A alguien que no viviera el cambio del paradigma, se ha supuesto, grupos como ellos, a principios de los 90. En este momento, la industria del pop en español se había quedado como desfasada, y los grupos indie resultaban aire fresco y rejuvenecedor. Los de Granada habían debutado con un EP con Elephant, pero enseguida los fichó una multinacional, RCA Victor y BMG, con lo que su pop urgente, con la voz de J, enterraba bajo guitarras distorsionadas. Llegó a muchísima gente con ganas de celebrar una música más auténtica y menos prefabricada, titulada ¿Qué puedo hacer? Con el hit. Este fue el hit de este tiempo. Los Take That también con Back for Good, una canción, un grupo, Take That, donde
recordábamos a Robin Williams, hoy solista, ¿no? Los años 90 no solamente fueron la era de donde la música alternativa, sino más bien que a menudo eran los boy band del momento las que reinaban la época, los charts. Y Take That lo petaron, lo supieron manejar con esta canción Back for Good, una balada de pop comercial que rozaba la perfección, escrita y producida por Gary Barlow para el segundo álbum de los británicos Nobody Else de 1995. La canción logró el récord de mantenerse lo más alto posible en las listas británicas durante 45 semanas seguidas, y también fue number one en España como en decenas de otros países más. Las Destiny Child, por allá a finales de los 90, 99, con la canción Say My Name. Esta década estaba a punto de acabar y todavía no sabíamos que Beyoncé se convertiría en la Beyoncé que es ahora. Pero Destiny Child apuntaría ya hacia los 2000 con mucha audacia. Se acababa la era de las boy band y comenzaba un siglo con más presencia femenina. Probablemente esta canción sobre una chica que desafía a su pareja a pronunciar su nombre ante la persona con la que cree que la engaña, ya apuntaba hacia el mundo de que tenemos el día de hoy, con el feminismo en el que el R&B masculino femenino no necesita una lista de éxitos separada. Spoiler, la música negra y la latina acabaría mandando en el pop del siglo XXI. Los Bikini Kill con Rebel Girl de 1993. Desde Olympia, Washington, Bikini Kill fueron la punta de lanza del movimiento Riot Girl, firmado por grupos de chicas que luchaban contra el machismo imperante con las guitarras abrasivas y la agresividad propia del punk. Este grupo de Kathleen Hanna fue enormemente influyente en un momento en que el rock estaba fuertemente masculinizado, hasta el punto de marcar poderosamente a Kurt Cobain, conocido por su sensibilidad feminista. Inconscientemente, Hanna también dio nombre al éxito de Nirvana, Smell Like Teen Spirit, pero esa sería otra historia. Rebel Girl ha quedado probablemente como la canción más emblemática del movimiento. Los Morente y Lagartija, Nick, la canción Pequeño Vals Vienés de 1996. Uno de los hitos de la música de los años 90 fue del disco Omega de 1996, que unió al flamenco de Enrique Morente con el rock de Lagartija Nick, todos ellos de la ciudad de Granada. Omega fue un trabajo transgresor y bello que abrió muchísimas puertas a la experimentación y rompió barreras. Pequeño Vals Vienés mantendría la melodía de la canción de Leonard Cohen, hizo sobre el poema de Lorca, pero la devolvería a su lengua original, creándose un monumento sonoro que quedaría ligado para siempre en el recuerdo del poeta. Interesante. Wu-Tang Clan, Cream, de 1993, construida sobre una sencilla e hipnótica línea de piano. Cream se ha convertido en una de las canciones más icónicas de la historia del hip hop. Pertenece a Enter the Wu-Tang o 36 Chambers de 1993, considerado el mejor disco del grupo de Staten Island y uno de los mejores del género. El acrónimo del título viene del famoso estribillo que se va repitiendo a lo largo de la canción: Cash rules everything around me. Traducido: el dinero lo gobierna todo a mi alrededor. Apuntalado por aquel inolvidable Cream de Cream Get the Money de $, Bill Ayala. Metallica con Enter Sandman de 1991. Los fans de este grupo Metallica han puesto el grito en el cielo cuando los californianos publicaron esta canción Black Album. No perdían fuerza ni agresividad.
pero el sonido era más comercial. Dejaban atrás del thrash metal de los discos anteriores para abrazar un poco el hard rock más digerible por las masas, con el que entraron tanto en la rotación en la MTV, sobre todo con Enter Sandman y su riff inolvidable. Con el tiempo, la canción que exploraba los miedos irracionales de un niño se ha convertido en el clásico de la banda y también del rock, que ayudó a convertir a Metallica en los gigantes que ahora son. Los Smashing Pumpkins, la canción 1979, publicado en 1995, mucho antes de que Smashing Pumpkins se convirtiera en un grupo aburridísimo. Los de Bill Corgan crearon su obra maestra Melancholy and the Infinite Sadness de 1995, un doble álbum que contendría unos cuantos por ahí hits memorables como este 1979, con una agradable sensación de inmediatez y urgencia, aunque calmada en comparación con la pomposidad de piezas como Tonight Tonight, una oda a la adolescencia perdida, que 25 años más tarde todavía nos pone más nostálgicos. Por otro tenemos a Manu Chao con la canción Clandestino de 1998. En la Barcelona de finales de los 90 estalló el mestizaje, una fusión de estilos procedentes de todo el mundo que recibiría la importantísima influencia de Manu Chao. Fue él mismo, de hecho, quien recogió el éxito comercial más espectacular en el campo mencionado, con un disco viajero grabado en solitario tras la disolución de Mano Negra. Clandestino, la canción titular y la más emblemática de su álbum, que vendió millones de copias, enumeraba los sufrimientos de padecimiento de las personas migrantes, y se convertiría en un himno de la lucha contra las injusticias de una globalización. Un papá, la canción Kaximba, Els Rotos de Angelina, ¿te suena? De 1991. Un papá, no llegaron a triunfar tanto como otros de la época, pero llegaron a cuotas creativas altísimas ya desde el primer disco. La Kaximba de Els Rotos de Angelina fue un reggae a medio tiempo delicioso, y era solamente una muestra de una originalidad del grupo, tanto en la música como en letras. Adrià Puntí, haciendo uso de una libertad creativa poco vista en el rock en catalán, rozó un poco la genialidad en más de una ocasión. Bull core en reglodialismo morin curul speri bueno, canciones catalanas. Tenemos a Britney Spears, Baby One More Time de 1998. Cuando salió este hit interplanetario, Britney Spears aún no cumplía ni siquiera los 17 años. Un detalle nada despreciable, teniendo en cuenta que los ríos de tinta que hizo correr de esta joven de Mississippi con su debut, el clip con el uniforme escolar sexy y las posibles interpretaciones de S.E.M. del verso Hit Me Baby One More Time, no pasaron desapercibidos de las miradas escrutadoras de los críticos, aunque la pareja de productores suecos Max Martin y Rami han afirmado que creían que la palabra hit se referiría a una inocente llamada en argot. En cualquier caso, todavía no se puede quitar de la cabeza la melodía que convirtió a Spears en una estrella del pop. R.E.M. con Everybody Hurts de 1992. Recuerdo de R.E.M. es un grupo de los 80s que publicaron 6 discos durante la década, pero su canción más famosa fue Losing My Religion de 1991. Sin embargo, si como nosotros has terminado aburriendo un poco la famosa mandolina, quizás también eres más de Automatic for the People,
de 1992, un disco que hicieron en plena resaca del éxito estéreo estratosférico de Out of Time de 1991 y que les había salido mucho más relajado. La bajada de Everybody Hurts, el principal hit del álbum, avanzaría lentamente, como un río de mercurio hacia un crescendo subrayado por los inolvidables arreglos de cuerda del ex bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones. Kiko Veneno, Echo de Menos, del año 92. A principios de los 90, Kiko Veneno publicó 2 discos, ¿te acuerdas? Clave en su trayectoria. La una, Échale un cantecito, del 92, y está muy bien eso del cariño, en el año 95. El hecho de fichar por una multinacional BMG Ariola le permitiría grabar en Londres con Joe Dworniak y demás. Contó con el importantísimo apoyo de Santiago Aucerón, pero esto no habría sido nada sin canciones como Lobo López. En un Mercedes blanco esto o estaría Hecho de Menos, que se han convertido en éxitos muy queridos. Rumba pop inteligente y gustosa que todavía entra como un guante de Taha Khaled Faudel Yarraja o Yarrayah del 99. El pop de los 90 estuvo dominado por los mercados estadounidenses y británicos, pero no podemos obviar expresamente potentísimas como esta, la música Rai de origen argelino, que vivió una era dorada con artistas tan importantes como Rashid, Taha Khaled y Faudel. Los tres se juntaron en el año 98 en París y grabaron un concierto que se publicó en forma de doble disco titulado 1, 2, 3 Soleils de 1999, y contendría piezas tan vibrantes como esta, Yarrayah, de Dagmané el Karachi, popularizada más tarde como Taha. Los Fresones Rebeldes, Al Amanecer, de 1997. Muy pocos grupos irrumpieron en el panorama de los 90 con tanta frescura como los Fresones Rebeldes, formados en Barcelona de 1995. Tardaron muy poco en petarlo, en posicionarlo, con Al Amanecer, un hit, con calarlo, sería un hit instantáneo que conjugaba el punk de grupos como Ramones con cierta ingenuidad, Twee Pop, que en España se bautizó a veces malintencionadamente con Tonti Pop. No fueron exactamente unos One Hit Wonders, pero el mejor legado de su pop urgente y juvenil era quizás el recuerdo de este momento álgido y efímero, tan dulce y explosivo como los Petacetas, por ejemplo. ¿Cómo no? Los Red Hot Chili Peppers. Sí, señor, Give It Away, de 1991. De acuerdo, eres fan de Red Hot Chili Peppers, te comprendo, de toda la vida. Y para ti el mejor disco del grupo de Los Ángeles es ¿cuál? Mother's Milk o Leche Madre, de 1989, porque además te da como cierta rabia los masivos que llegaron a hacer con Blood Sugar Sex Magic de 1991. Lo que no podrás negar es que este disco, con toneladas de imaginación y un John Frusciante pletórico a la guitarra, de Flea ni hablamos, ¿cierto? Han logrado un hito creativo que además supo acercar al gran público su funk divertido y agresivo. No fue el único hit wonder, el único hit del álbum. Recordarán además que Suck My Keys y Under the Bridge, pero quizás sí el más representativo. Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Albert Pla, el lado más bestia de la vida,
de 1995, titulazo. Beck, Loser. Bueno, hablemos de el lado más bestia de la vida. Después de escandalizar parte del establishment nostrat con sus dos irreverentes primeros discos en catalán, Albert Pilla inició una nueva y fructífera etapa en castellano, primero con No solo de rumba vive el hombre, publicado en el 92, y después con Supone Fonolosa de 1995, que adaptaba una serie como de poemas de José María Fonollosa, y donde incluiría esta genial adaptación de Walk on the Wild Side de Lou Reed. Una muy buena versión, es como una creación original, y en este caso el coautor de Sabasdel dio una innegable vida propia a una icónica y archiconocida pieza del rock. Más tarde Beck sacaría Loser en 1993, en los tiempos de la grasa y el hollín del grunge. Surgía este artista diferente, un blanco con media melena al estilo Kurt Cobain, que mezclaba una ironía en el folk y el hip hop, hijo de un músico de Dave Campbell y artista visual Bibi Hansen. Beck había crecido en un barrio pobre de Los Ángeles, donde era el único niño rubio. Llevaba la mezcla cultural y creatividad incorporadas de fábricas y creó un estilo propio con una yuxtaposición de elementos que incluirían el pop, el country y el rap y el funk y la electrónica. Loser fue el milagro que desde el underground lo catapultaría como a la fama, con un mensaje sardónico que conectaba con una generación desencantada. Todos alguna vez lo hemos cantado, ¿verdad? Yo creo que sí. Soy un perdedor, I am loser baby, so why don't you? Bueno, Alanis Morissette, quien también fue pareja del actor de Full House, Dave Coulier. Alanis Morissette, con la canción You Oughta Don't Know de 1995. En aquel entonces creo que estaba en relación con Dave Coulier. La explosión de Alanis Morissette en el mainstream también sacudió la década, al menos por un breve periodo de tiempo. La cantante canadiense, que hasta entonces practicaba un pop mucho más azucarado, que había pasado desapercibido en el mercado en el momento internacional, publicó su tercer disco con un sonido mucho más agresivo, que encajaba a la perfección con el rock alternativo del momento. El bombástico You Oughta Know fue el sencillo principal de Jagged Little Pill de 1995, un álbum que sonaría a todas horas y que vendería la froilera de 33 millones de copias en todo el mundo. El último de la fila, una bandaza, como un burro amarrado a la puerta del baile, que salió en 1993. Manolo García y Kimi Portet firmaron su canción más famosa. Hacia el final de la trayectoria, el último de la fila formaría parte de su penúltimo álbum, Astronomía Razonable, de 1993, y enseguida nos cautivaría por esta ingeniosa letra, que retrataba a un entrañable perdedor con quien era fácil de identificar. Por las referencias locales, por el irresistible ímpetu rumbero y los aires mediterráneos, y por aquel escolta Peter, dame aire con tu abanico, que soc de Barcelona e moro de calor, que precedía el solo de guitarra de Portet, un testimonio muy barcelonés de una época, ¿no? Pearl Jam con el tema Alive de 1991, quienes crecimos en esta década. Esta fue una década bastante polarizada en cuanto a músicas y en cuanto al Britpop. Debías
decirlo, pues entre Blur y Oasis con respecto al grunge tenías que ser o de Nirvana o de Pearl Jam. Nirvana ganaron la partida a los de Seattle, pero Eddie Vedder y compañía contribuyeron a romper la inercia del rock de pelo cortado, cardado y falocéntrico de los 80 con una mirada introspectiva que encajaba con el desencanto real de la juventud. Ali fue un himno para todos los que vieron en la poderosa voz del barítono Vedder y en el magma de guitarras de la banda una especie como de tabla de salvación, rockeros pero humildes, parecidos al público, y esto fuera lo de la escena underground ser relativamente nuevo. Primal Scream, la canción Moving On Up de 1991, tantas canciones. Bobby Gillespie, que había sido batería de Jesus and Mary Chain, ya había grabado 2 discos con Primal Scream, pero hasta entonces él parecía una banda indie de segunda. Su tercer álbum, Scream Madélica, de 1991, en cambio fue toda una revelación para ellos y para una escena británica. Los Glasgow, que se aliaron con el DJ Andrew Whitherall y perpetraron una irresistible fusión entre el rock y la música house, que entonces aún resultaba inédita. El disco comenzaba con este gospel ligeramente lisérgico, fuerte de entrada, y a un festival de música colorista, eufórica y exuberante. Soundgarden, Spoonman, de 1994. Soundgarden, en cambio, estos no gozaron de tanto éxito, al menos tan estratosférico como el de Nirvana o Pearl Jam, pero fue un grupo que llegó muy adentro entre el fandom del rock de guitarras mundial, y esto quedó demostrado con la conmoción causada por la muerte prematura de su carismático cantante Chris Cornell en el 2017, a la edad de 52 años. Canciones como esta, como Spoonman, sobre un artista de calle de Seattle, mantendrían todavía una muchísimo y representativo a una perfección el espíritu de la mejor música grunge de los años 90. Los Chemical Brothers, Live Home, de 1995. La cultura rave underground de los 80 se convertiría en una masiva en los 90. Los encuentros ilegales anunciados poco antes por emisoras de radio pirata colgar en los grandes festivales y recintos cerrados con abono y pulsera. Y este ecosistema fue el nuevo reino del Chemical Brothers. Canciones como Live Home de su primer disco, Exit Planet Dust de 1997 o Dust tendrían todos los ingredientes de la música de baile electrónica para las masas. Big Beat, riffs bastante melódicos y estribillos lo suficientemente reconocibles como para dar cobijo a fans del pop, del rock y de la música techno bajo una misma carpa. Los Héroes del Silencio, Entre dos tierras, del año 90. Héroes del Silencio entraba en la década de los 90 con una estética todavía mucho más a finales de los 80, rock duro, de herencia post-punk, que se les acercaba a grupos como The Cult. Representaban, sin embargo, un hecho inédito del rock español, un cierto mesianismo que arrastró a miles de seguidores hacia una introspección e intensidad nada habituales en el mainstream, cantado en castellano. Entre dos tierras fue el primer sencillo de Senderos de Traición de 1990, disco reproducido por Phil Manzanera, Roxy Music, que consagraría a los aragoneses. Sau Boy Part 2 de 1990, segurísimo que no es la mejor canción del rock catalán, ni siquiera de Sau, pero sí que llegó muy lejos. Coreada por miles de personas en el mítico concierto de Palau Sant Jordi, versionada más tarde por artistas como Luz Casal y Shakira. Esta sería la balada más en mayúsculas de una época. Contendría incluso un error célebre
reflexada al Teba Ilium, que el público mismo había perdonado e incorporado, aunque quizás muchos no sabrían que esta canción estaría dedicada a la luna. Oírla en la voz de Carles Sabaster todavía emociona. Elástica Connection de 94. La historia de Elástica fue un regalo para NME, INME y los tabloides musicales británicos que se habían alimentado tanto de música como de gossips entre las estrellas del Britpop. Justin Friedman formó Suede con Brett Anderson, pero cuando rompieron como pareja, ella empezó a salir con Damon Albarn de Blur, y Friedman había acabado saliendo o expulsada del grupo junto con Justin Welch, que había tocado la batería brevemente con Suede. Esto es en temas de farándula. Anne Holland y Donna Matthews fundaron Elástica y no tardaron mucho en catapultarlo con canciones como la pegadiza Connection, con un riff irresistible y un ritmo bailable que invitaba a la fiesta durante aquellas noches gloriosas de música alternativa en la New York o en la Panamams.